Este programa es presentado por Tigo. Cobertura Tigo. 17 departamentos. Una señal que nos une. Allá sale el... Guaraní 1, Nacional 3. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos, comienza de esta forma. La presentación oficial al señor Marco Brizuela. Muy buenos días, mi compadre. Feliz retorno. Muchas gracias. Él estuvo por el exterior y perdió su vuelo el domingo pasado, entonces hoy invitó a los mejores amigos que tiene en Ciudad del Este y en parte del mundo. Mi compadre, bienvenido a su programa. Eso es su programa, amigo. Entre amigos también va eso. Ellos, vayan de la... Cuando vino a la Yiyapota. Primer domingo, segundo domingo, ya ni moceta. 58 años de canto. Mario Agustín Llanes, Los Mensajeros del Paraguay. Bienvenido, compañero. ¡Qué maravilla! Grupo Tabarán. 30 años de canto, grupo... Tetagua. Tabarán, tú dije. No importa. Pero también es Alto Paraná también. 30 años de canto, compañero. Este grupo... 30 ya, Pato. Que está entre amigos hoy. Le vamos siguiendo los pasos a Mario. Pero como que él vive en el extranjero, entonces no podemos alcanzar. La encontramos por ahí. Pero también, Patito, ustedes viven casi en el extranjero, Estamos por caer del río. Bienvenido. Gracias. Bueno, sí. Un ex mensajero del Paraguay. Eso no lo sabíamos. Yo no sabía. ¿En serio? En la época de Marisa, Mario, Abel Sánchez Jiménez. Y yo hacía la... Pero era un fideíto así. Mira. Qué bueno. Medicina. Gastroenterología. Y estudiaba todo el día. Qué bueno. Excelente peña vamos a tener, compañero. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Comenzamos entonces? Vámonos. Con los mensajeros del Paraguay. Bueno. Los mensajeros del Paraguay. ¡Fuerza, Ceseu! Mensajera de una noble raza que sortió sus fueros entre la maraña de una selva virgen. Llevo en mis andanzas perfume de flores y en mis labios suena la canción morena de una vieja raza. Soy la mensajera de una selva inmensa que hundo su canto, sus versos sonoros por viejos caminos. Guaraní es mi nombre y el mundo lo sabe. Canto la gloria de la vieja estirpe, raza guaraní. Hizo el destino que fuera, voy por la selva y los mares, raza sublime y guerrera, tu valor hoy te canta la América.
tu voz por los vientos, vela su herencia sellada, raza gloriosa y guerrera, ya no habrá otra igual, guaraní. Esa, las palmitas fuerza para todos. Quiso el destino que fuera, voy por la selva y los mares, raza sublime guerrera, tu valor hoy te canta la América. Baja tu voz por los vientos, vela tu herencia sellada, raza gloriosa y guerrera, ya no habrá otra igual, guaraní. Ya no habrá otra igual, guaraní. Buena reina, bien reina, excelente. Señores, ¿cuánto es el número que nos puede llamar? 11222, compadre. Muy bien. Ahora Noimina, por favor. Ya me oye llama. Patito. Si no sabía que era Mensajero. un mensajero. Vos sabés que yo casi fui mensajero también. También. En el 67. Te mandamos los pasajes y todo. Vino todos los pasajes y todo y no me quise ir. No quisiste ir. ¿Y qué cuartel ve? Es parte Matada la cambio. ¿Qué destino distinto? ¿Qué? Lo que es el destino es curó viajar a Canasto. Siempre hemos viajado. O pureajo. Vamos a escuchar música. Amaguel Andrés Hoy. Sí. Japón. Yo sé, viene a Japón. Aquí, ye. Me contaron que miedo se de iba, el avión. no, me contaron que se iba a llegar en 3 días. Sí. ¿Sabes lo que es 3 días de época? Estábamos, han en mi avión puramente hoy, a hélice, güey. Sí, increíble. Pasaporte diplomático tenía. Sí. Sí. Así nomás lo da. Me acuerdo, Ángel Peralta Arellano me compró para mi traje, para mi camisa. Gente, invité. Y era La mamá de ella te preparaba todo ya. Ya estaba todo listo ya. Dionel Guerreño contigo. Sí, exactamente. No, Mariano. Y Mariano después Mariano se fue. González. No, Mariano primero se fue. Sí. A 16 años Sí. cuando tenía. No, de Mariano después se fue ya en el 70 y algo. 70, sí. Sí. 70. El mío fue mucho antes. Mariano todavía no nació, bueno, eso. Sí, Te sí. conté, ya escribiste el libro allá, Mario. No, yo pienso que puede. Yo pienso que la historia de Juan Casio se puede escribir en una libreta. No. Aparte que Tipo él, libreta de almacén. él puede volver a integrar los mensajeros del Paraguay. En cualquier cualquier momento. momento. Ah, vigente. 50, ¿cuántos? 58 años. Sí, señor. 58. Antes de nacer. Pasaron los más grandes. Imagínate vos, antes de distintos nacer del ya se hizo el Paraguay. conjunto. Mira, Arcelio Jara, Juan Carrera, Chano Glescano, Dionisio Villamayor, Amado del Paraguay Gómez. y Alberto Velasco y Miguel Gómez. Sí, Miguel. 7. Y hoy, Y hoy puede ser Juan Cancio. el próximo Juan Cancio, que vuelve a los mensajeros del Paraguay. Va a comprar el pase. Vamos, Pato, vamos a escuchar una música. Bienvenido, realmente, qué alegría. Les cantamos en la recopilación de José Antonio Gómez Perazo, Shipa Apopurajei, Polka Querén. Dice así. Muy bien. Toki 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 ta, amo y te bebé, amo o parara, hoy comabe, ay, biso yo vai, abatizoka, hoy coyewa acá. Paco barogüe, si paru pagua, de la soranga, vaya campire, capira, po, samucurie, si pa huiraí, si pa yacaré. Pom 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 pom. Pero toki kaho, mama tipu iko, anita que su, kamu kayuku, beju lomita, beju pesha, tata kwahako, onyi bawaho, yepi auye, tato jeruku, tata tio bebé, tanyu po, jere toki 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 ta, traje que peyu pa, peñemo pora, te puka puka, te ajeta, hoy comas y pa. La 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 la.
Toki 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 ta, amui tempere, amu au parara, oi komawe a, embiso yo vai, abatisoka, oi kodewaka. Pako baroe, si paru pangwa, kera shuraka, waya kampire kapi irapon, samu urige, si paguira I, si payagare. Pom 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 Buena, Dani. Che, Patito, ¿cómo hiciste de Dani un cantor? ¿Eh? Y de lo bueno ya soy serio. Él era bajista y rockero. Sí, rockero. Pues Sí. sí, folclorólogo. Folclorista. O si no, folcloreño. Folcloreño. Volvemos en un momento. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mío? Continúa la peña entre amigos, señores. Muchísima gente que nos llamaron. Váyate a ver Facebook, Upea. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Dónde se escribe? No, el otro. Twitter, Pepio me escribí, Javier. Hani, tengo Hay ni 11 otro. 22. No hay ni otro. Correo electrónico nunca. Que se escriben, Upea. Correo. Petaguiña Nambus, un chévere. Cuando hay casos, ella vota. Por suerte la gente ya. Todas las cotiñaran hace que Marco, por ejemplo. Sí, tiene una excelencia, igual que su tereré, que es algo importante en el verano. Las cosas buenas deberían durar mucho más, como los paquetigos de verano. Te hago las deseas. Te salió bien, Marco. Sí, con los paquetigos ya más 30 minutos pagando solo 12 batanas. Con tus paquetigos de mensaje podés mensajear desde 500 guaraníes. ¿Estás entendiendo? Do you Esto understand? no, estoy a... Yes. Y con tus paquetigos de internet tenés 2 megas de navegación en tu celular. Por tan ¿Qué solo es lo que es 500. mega? Si amigo de betan de peixes igual. Y con tus paquetigos de internet ahí ya tenés no 2 hay. megas de navegación en tu celular por tan solo 500 guaraníes. Suscríbete gratis. ¿Cómo entendés? Marcando asterisco Sí, 222, numeral, y elegí el paquetigo de verano que más te convenga. Todo el verano está contigo, con todo este grupo maravilloso que hoy está entre amigos. Señor Alberto de Luque, es un espectáculo mi compadre. ¿Eh? Hoy no difícil. No, ¿Eh? Espectacular. Don Alberto Luque. Y Valeo, pa. Don Alberto Enseguida- Luque. Enseguida le tenemos. Continúa la peña, señores. Bueno, Alberto. Reina. ¿Qué tema van a cantar? Pendejamos. Por ella ya macanalla, ahora ya popama. La peña de ustedes. ¿Qué van a Aparicio. Vamos a cantar. Apagma. Peapio. Ya hago de alma guaraní por Alma. Armoniosa pasión, de una raza decidida, recio corazón que desafía la vida. Grande es tu valor, pura tu emoción, porque en el amor tu corazón canto devoción, alma guaraní. Yo te quiero cantar, alma pura de mi raza, y con mi canción he de evocar tu grandeza, porque en el dolor deja de pensar, para que al cantar se pueda vivir, se pueda reír, se pueda soñar. Alma guaraní,
brisa del Guayaquil. La selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor de monte natal la brisa sutil de un festival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer. Para volar al viento. Cuidas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de un baracá su pena o su amor convierta en un cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los herbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor, aflorando va y en ruego de amor bendiciendo están. Alma guaraní, alma guaraní, la heredad natal. Bien. Buena Aparicio. Qué linda voz la Aparicio González, no solamente Gracias. exquisito en el arpa, che. Va a hacer un espectáculo le quiere dedicar aquí a Cambio. Sí. Dice que él quiere su repertorio y hoy te va a grabar. Yo lo que quiero es ser, cuando yo sea más grande, quiero ser como él. Sí. Patito, ¿qué proyecto? ¿Por dónde anduvieron? ¿No se fueron, hablando de Tereré, no se fueron al festival de Tereré? No, porque estábamos haciendo otra Mario cosa. García Ciani es un espectáculo. Sí, señor. ¿Cómo trabaja por él? Estuve comentando a Marcos que el grupo Tetanguá está cumpliendo 30 años. Y todos sabemos que no se cumple 30 años cada media hora, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante. Y queremos hacer varias cosas durante todo el año. Una de ellas es una serie de conciertos en cada cabecera departamental. Hay 17 departamentos y la Itaipú Binacional nos honra con su apoyo para permitir el desplazamiento del grupo por todos lados, ¿verdad? Ya está concretado. Ya está concretado. Qué bien. O sea, vamos a empezar el 29 de febrero, que es, ya que este año es bisiesto, 28, 29. Sería miércoles 29 de febrero, empezamos en Concepción. El viernes es feriado, 1 de marzo. El 2 de marzo vamos a estar en Pedro Juan Caballero. Y el 3 de marzo, el sábado 3 de marzo, en Salto del Guairá. Eso es lo que ya se tiene para... O sea que cada día va... Vamos haciendo uno, el eje norte, digamos, ¿verdad? Porque el desplazamiento es difícil porque es una distancia muy grande, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que pudimos hablar con los intendentes, con los gobernadores, con las direcciones de cultura. Y hemos tenido una recepción esplendorosa, realmente muy pocas veces visto, ¿verdad? Hemos hablado con ellos. Más en esa zona de frontera. En esa zona, y cosas, sí, realmente fantástica. Y sobre todo insistir en las zonas fronterizas donde el proceso de deculturización es muy fuerte. En la zona de Concepción, de Pedro Juan y de Salto del Guairá, yo creo que necesitamos la presencia de los artistas y del Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces esto forma parte de aquello. Después vamos a ir preparándolo de Caguazú, Central, Cordillera, Itapúa y demás, ¿verdad? Eso vamos a ir haciendo en el transcurrir del tiempo porque hay que hablar. Nosotros hablamos con los gobernadores y con los intendentes para darles... Perdón, Sí. pero la primera etapa ya está con... Ya está hecha. De hecho, el proyecto de 17 departamentos está definido, ¿verdad? Pero hay que ir a conversar con los lugares, o sea, con los lugareños. En este caso... Yo pienso que así, hablando, que todos los departamentos, todas las ciudades tienen su intendencia, tiene la gobernación. Hablando solamente de intendencia, todos tienen su dirección de cultura. Así mismo. Y me parece que tienen que apoyar. Y nosotros somos muy respetuosos de eso, por eso fuimos a hablar ya con ellos. Y en menos de 48 horas hemos logrado el apoyo de esos 3 sitios
Y bueno, con eso empezamos, ¿verdad? Vamos a ir haciendo lentamente, ¿Y pero cómo va a bien. ser más o menos el espectáculo, Pato? Y normalmente... ¿Van a estar la gente también Sí, de la ciudad? del lugar. Los artistas del lugar y que convidamos, invitamos para que ellos se sumen, sea en poesía, sea en danza, sea en música, como ellos quieran. O sea, vamos a dividir el programa en 2 horas. La primera hora estrictamente del lugar y la segunda hora vamos a presentar lo que normalmente hace el grupo, que son los conciertos didácticos. Nosotros hace 10 años aproximadamente estamos presentando, primero por Comecipar, luego por Yacinetá y demás. Hemos presentado ya durante todo este tiempo lo que se llama conciertos didácticos. O sea, a través de la música, de la poesía, vemos la letra de las canciones a través del infocus. Se va presentando así como unos karaoke y vamos relatando no solamente lo que pasa con la música, sino con los músicos. ¿Ya? Muy bueno. Bueno. ¿Y qué van a cantar? Ahí María le va a decir que lo cantamos. Patito, ¿vos tienen todavía danza paraguaya? Sí, Tenemos. Y a ti ya en tu media. Podemos cantar ahora. ¿Va a tener Alfonso? Y no ¿O sé, más tarde? podemos cantar eso y después danza. Sí. Tenemos preparado Huayngüí YPE. Sí, ¿verdad? de Ramón Silva. ¿Te Y acordás? Marcos Prado. Viejo repertorio. Viejo, Bien. sí. Ahí va claro. entonces. Justamente porque para dale. nosotros no hay ni viejo ni nuevo repertorio, existen solamente repertorios. Muy bien. Empezamos. Omo sarambita nimbu, oño kenyandiri. Oi beju ahembi, opa tatati, o wapi mai pitare wainui, etuma unyua. Omoko, bibitu, oi beju, opa, oi beju, oi beju, opa. Omo mai tata, tata ye beju, tata piriri, o bebé. Omo paputumbu, po apu atamba tiputa siriti kiho upukupa abai poi. Teti mariri so poponye kitata poponye owata o bebé araro uyo mwate. O wapi mama mi oye pe, voy a cupo pe wapi oye pe. Voy a cupo oye pe be oñanguro o wapi, ya wapi tatai pe. Yepe. Yeah. Buena. ¿Qué? Rodrigo. Un corte. Vale. Todos los perros le van a acompañar. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Estoy un poquitito más alto ahora. Gracias, ya ve más emoji. Te hace falta, mi Marco compadre. Brizuela. Tenemos la visita del doctor Tadeo Gómez, compañero de canto, de serenata y muchas travesuras, mi estimado Tadeo. ¿En serio? Sí, señor. Yo tuve profesor Era de, travieso el hombre. Ah, profesor de travesura, un- Santi Medina, Sí. acá el pariente. arriero de dicharachero. Agua. Bueno, Añembogundo ya, pero sobre todo una cuestión muy linda, muy tradicional ya, porque se va a realizar el 6º festival de la pesca de la corvina en Villa Oliva. Entonces, el compadre Santi Medina me dio la oportunidad, vamos a decir, de estar entre ustedes, grandes músicos, grandes exponentes del folclore paraguayo. Y
se va a realizar el próximo 25 y 26, sí. Se va a hacer el día sábado, va a ser pesca de costa de los chicos y a la noche un gran festival donde van a estar Generación de Villarrica, nuestro amigo Russo, Francisco Russo, Sí. va a estar Jackson Manosalva con su música, luego Remansos de Villa Oliva o Romances de Villa Oliva, creo que se llama la música que él compuso, letra y música, y varios otros compañeros artistas. ¿Cuándo va a ser eso, Tadeo? El sábado 25. a la noche. Y al día siguiente la competencia de pesca de la corvina embarcada, ¿verdad? Cabe destacar que este año se unieron las fuerzas vivas, la municipalidad, y organizó este gran festival, porque antes se hacía 2 festivales. El día sábado el festival artístico y al día siguiente la pesca, auspiciada por la municipalidad de Villa Oliva. Así que... Y el matrero Santi Medina dirige el festival. El matrero es maestro, músico, compositor y guayno, Muy completo. Y también el escenario montado para este gran festival va a ser a la vera del río. O sea, va a ser el escenario, el fondo del escenario va a ser el río realmente. Sí. Una cosa muy linda. ¿Vos a tocar también? Sí, voy a tocar. Bueno, entonces el sábado 25, gran festival. Gran festival. Y voy a tocar con nada menos que el maestro Oscar Fernández, el maestro Martín González y Celso Rivero en la guitarra. Así que, qué maravilla. El resto ingresa. ¿No trajiste tu disco? ¿No podés mostrar algo de lo que vas a hacer en el festival? Esperamos, ¿no trajiste tu disco? Traje uno para vos, pariente, otro para vos, pariente, y ¿sabes qué? 2 para regalar a la audiencia. Bien. 11, 2, 22, señores. Disco de Tadeo. Tadeo. Disco de Tadeo. Tadeo, ¿no trajiste tu lustroso instrumento? Sí, traje. La gente un tema, quiere escuchar un chamamé, la gente, lo que vas a tocar allá. Esa quiere escuchar un chamamé. Debo hablar de endulzar la chamamé. Así, ahí. Y andé ahí. ¿Tocala uno? En do. ¿En qué nota? En do, dice. Bueno, todo. Todo vamos a acompañarle. En do. Todo en do. Do mayor.
Ahora a usted le toca. Los mensajeros del Fíjate, vos, Paraguay. quiero que miren vos el peinado de Aparicio González. No, no, excelente, excelente. Los mensajeros. Reina. Reina. ¿Qué van a cantar? Bueno, listo. Bueno, seguidamente, señoras y señores, audiencia de esta prestigiosa televisión que todo el Paraguay está viendo, Entre Amigos, dirigido aquí por Marcos Brizuela y mi gran amigo, el extraordinario y mejor guitarrista del Paraguay, Juan Cancio Barreto, dedicado en nombre de Amado del Paraguay para ellos, Maite Ipa. Bien, gracias, Juanito. Espectacular. ¿Qué es lo que vos le hiciste a mi amigo? Porque el nuevo look de... Mira. El nuevo look de... Lindo le queda. Canción, no sabía que era. Lindo le queda. Miramos con el cuernito acá. Chulina. Este con mi valle también. Yo pasé esa pucay también. No, ahí no está bien. Con esta bella imagen volvemos en un momento.
Sí, ya está, ya, Continuamos con nuestra peña. Un abrazo grande a toda la gente del Chaco. Después vamos a hablar del Chaco ahora, Marco. Espectáculo. Hoy un baitei lomita. Ah, sí. Está Jorge, está... ¿Usted estuvo en la zona de General Díaz, Chaco? Estuve, me fui con mi cuñado, con José David Torrego. José Brusquetti siempre está. Don Manuel también. Ah, todos. Manuel. Todos los amigos. Sí, están todos. Los Gillo, Los Manucho, los Bobadilla, sí. están todos. Don Beato, Jorge, Seferino. ¿Es cierto que enviaron muchas cecinas y queso del Chaco para los amigos? No, solamente a mí me dieron. Solamente a mí. Y ve yo podía ir. Siempre lo recuerda a don Roberto Gosli, ¿te acuerdas? Que tenía su G. Los grandes amigos, Ricardo. Y este amigo, che. Hoy nos honra con su presencia nuestro gran amigo de los artistas paraguayos. Me refiero al general Miguel Hermosilla, viceministro de Defensa. Qué bueno. Espectacular. Muchas gracias. Vamos a escuchar música, Patito. Sí, cantamos Danza Paraguaya, Juan Canción. Vemos, ya puedo una hora. Muy bien, ahí va. Bien, Patito. Sí, Pato, ¿en cuánto tiempo cantaron con confianza, digamos? Pues nada, hay más canciones. Aproximadamente 4 a 5 meses. Qué bárbaro. Este es un poco menos que Pájaro Campana que solemos cantar. Sí, ¿no? ¿verdad? Llevo un año. Espectacular. Así nomás, es una... Qué bueno. Saludamos a el restaurante La Revancha en Caguazú. Están toditos la muchachada. Perdido, che. Están toditos. No, la muchachada, todos nuestros compañeros de trabajo están haciendo una cobertura espectacular. Abundio Brita es su dueño. Don Abundio, sí. Señor, ¿Sabes qué abrazo. ¿Qué me comentó el doctor en carácter de médico, doctor Pato Brites, no como director de este grupo? Sí.
Que esta Y él sabe, esta afinación perfecta se debe al uso del vibro masajeador orgánico Jack. 522-610, señores. Dismar salud y cultura. La cultura está acá, la salud también y la alegría de tenerle entre amigos a estos compañeros. Muy bueno. Bien, Marcos. Bueno, le tenemos a un gran amigo ahora, señor Don Digno Acuña. Lo primero que yo quiero decir que tengo un nuevo integrante para este conjunto. ¿En serio? Juan Carlos Oviedo, ni esta letra manda y mandó a ver. O se pone y te invita a ser igual. Vale, conjunto nada. Oye, Moseta los Acuña. Oye, Moseta los Acuña. O Pérez de Paredes de Madrid. Esa era para la letra. Hoy me será fila de Chao. Hoy me interesa y no será fin. Yo preparé acá, ayer me está domingo. El domingo 26. Vamos a hablar de esto. Sí. Yo vengo justamente en representación de la comisión que está organizando el Festival Guavirapotí en mi querido pueblo Caballero. Dicho sea de paso, Zapucaya es mío de allá. Aparicio. ¿Aparicio Valle? Sí, no, Aparicio Zapucay. Zapucaya. Y Reina también. Sí, Reina María también. Bueno, presentación estelar de grandes artistas que vamos a invitarse a todos los televidentes de Entre Amigos, o Echados, Echañas, o Endúas, Enduñas, o Yo Soy, o Asea, o Jonte Mar Caballero, Pueblo. Está organizando el Centro Cultural Guavirapotí en la ex estación del ferrocarril, allí sobre la ruta misma, ruta asfaltada, 24 horas, transporte público de todo el país. ¿El próximo domingo? El próximo domingo a partir de las 11. Aniena vende irresponsable, tío, las 11 en punto de mi producto. Y bájame con usted, yo poco arriba. No, homenajeado, Cancio. Tenemos que decir que en su justa dimensión se le va a homenajear al ingeniero Miguel Ángel Achón en este festival. Creo que se merece un gran folclorista que ama y hace mucho por los artistas paraguayos. Y va a cantar la página rota, supongo, ¿verdad? No. Oye, pero no me te día yo por allá a domingo para la página rota. La página rota y tú y a mí. Presencia de Juan Cancio Barreto, Lilian Romero y Noemí Oviedo. Juan Cancio, oye, papi, vea. Kemil Yambay, Los Alfonsinos, Grupo Generación, Norma Delgado y su grupo, Embajada Cultural de Itaipú, Héctor Enrique y Carlos Alberto, Academia de Danza de la profesora Zully Binader, elenco municipal de Caballero, Los Ojeda, el Grupo Generación, Juan Carlos Oviedo, los hermanos Acuña, Francisco Russo, de cuál es en Vive para otro festival, vamos a la artista. Me parece que es el único. Si no hay otra, ganó sola. Son 20.000 guaraníes nomás, solamente las entradas. Consulta al 0974-620-146 con la coordinadora general, señora Marlene Mereles de González. MM, de G. Un saludo grande para vos, Marlene. No sé. Vete para alguna no, cosa. Y por antes, más allá. A mi hija, Upati, muy bien. Bueno, señores, volvemos en un momento. Red Guaraní, ahora en serio, Margot. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un saludo grande a toda la gente del Chaco, la gente de Encarnación, de Concepción, Pedro Juan Caballero y la gente del exterior. Nos estaba contando Rodrigo que están escribiendo y que están viendo nuestro programa. Váyate de Kuwait. No, ¿dónde está ese hotel tan alto, Alberto? Dubái. Dubái, bueno, aislados allá. En Dubái. Letras de la llave. Kuwait es otro país. Kuwait, sí. Ahí estuve yo antes de llegar a... No, Pandelande. Marcos, después de Dubái, donde hay unos hoteles espectacular, sí. Rakura
Resort. ¿En serio? Es el mejor lugar en el Paraguay. Sí, El señor. Es como pasar verano todo el año. Oh. Puede bueno compadre. Tiene tenis, golf, equitación, fútbol, gimnasio, mini spa, No. básquet, rugby, shaigua, jockey, volei y parque acuático. ¿Cómo parque acuático? Parque Ube. Ya por deporte Ube vende gusta, Jaya. ¿En serio? Tienes Para que- las criaturas y eso todo ahí. Compay, tienes que ir. Iré. Para más información, 645-021. Racura Rizos. Bueno, ya está. Tema ley del músico profesional. Le tenemos a Alejandro Paniagua Rolandi, a Alicia Visconti y al señor maestro de los maestros Alberto de Luque. Bienvenido. Muchas gracias. Ya está. La pelota está en la cancha de ustedes. Le queremos comentar a tu audiencia, Juan Cancio, cómo surgió este proyecto y qué fue lo que pasó. El 11 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados, en una aprobación de 4 minutos, aprobó esta ley del músico, ¿verdad? Sin ningún estudio, lo cual nos dice mucho de paso acerca de la irresponsabilidad de nuestros legisladores. Estos señores aprobaron esta ley. La ley es perjudicial para los músicos y perjudicial inclusive para la ciudadanía toda, para la ciudadanía de la calle. Para los músicos porque supedita el ejercicio de la profesión a tener un carnet. Si no tenés ese carnet, acá los grandes músicos que pudimos escuchar hoy no van a poder ejercer sin ese carnet y ese carnet queda al arbitrio de la Asociación de Músicos del Paraguay conceder o no concederlo. Otra cuestión, limita el acceso a la justicia inclusive. O sea, un músico tiene un litigio y si no sos socio no podés siquiera, según la ley, según el texto de la ley, acceder al auxilio de la justicia para hacer valer tus derechos. Una ley del músico que debería ser beneficiosa para el músico, hacerle que le sea más fácil el trabajo, hacer que pueda comprar mejores instrumentos cada vez, en realidad se utiliza para oprimir a los músicos. Y hay otras cuestiones, como que... Déjalo un poco aquí a Le dejo a Alicia acá que explique también un par. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la producción, al canal Red Guaraní, muchísimas gracias, queridos colegas, ¿verdad? Y muchísimas gracias también al maestro Alberto de Luque, que está apoyando, pero dando de su tiempo, está con nosotros en esta lucha, porque llamativamente esta supuesta ley del músico profesional va en contra de los intereses de los músicos a quienes supuestamente debía proteger. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que salga una ley que proteja las actividades del músico, ¿verdad? Pero no es esta, se presentó a escondidas prácticamente porque nos enteramos por un milagro de que ya esta ley tenía media sanción en diputados. Y entre las cosas que dice este proyecto de ley, quiero informarles, ¿verdad?, a la teleaudiencia y también a nuestros colegas músicos que están acá, dice que nosotros, si no tenemos ese carnet de músico profesional, vamos a estar ejerciendo ilegalmente la profesión de músicos y vamos a ser objeto de penas inclusive, ¿verdad? Pero no, los músicos no somos profesionales acá. Pero no, se entiende Acá no como existe. profesional. Primero tiene que sacar entonces una ley que habilite realmente que el músico que comienza a grabar o a tocar tiene que ser un profesional. Es que se El entiende- músico no es profesional acá en nuestro país. Juan Cancio, se entiende por ¿Verdad? profesional, ¿verdad? A todas las personas que hacen o ejercitan algún acto y viven de eso, ¿verdad? Perciben un sueldo y viven de eso, o si no perciben un sueldo en razón de dependencia, se ganan la vida, ¿verdad? Siendo ya sea músico, o se gana la vida como poeta, o se gana la vida como actor. Un proyecto de ley, queridos colegas, amigos televidentes, desfasado en el tiempo totalmente. Lo dijo el propio hombre que lo escribió, Sí, que es Silvio Rodríguez, Silvio el maestro Rodríguez, Silvio aquel Rodríguez. concertino de la OSCA. Así que se presentó la primera vez en la época de Stroessner, fue rechazada. rechazado, sí. Se presentó por segunda vez en el 92, fue rechazada. Y ahora en 4 minutos, como acaban de escuchar ustedes al colega acá. ¿Y cómo está eso, Alberto? Y ¿Sigue? La ley por tiene supuesto, media nos- sanción. Tiene media sanción ya en diputados, es En decir, diputados, diputado aprobó nosotros- en 4 minutos, es decir, ni siquiera se tomaron, digamos, el tiempo de leer, pero bueno, nosotros queremos creer, ¿verdad?, que ellos pensaban, churin a los músicos, le estamos haciendo Pensaron un favor. en la honestidad Tal de vez, la gente. Sí, tal vez no se esperaban de los músicos algo como esto. Y lamentablemente tiene grandes visos de querer llevar
ganancias económicas hacia una institución privada, porque vos tenés que tener un certificado de la AMP. Sí, siempre es la plata, lamentablemente atrás. 250.000 guaraníes cada 200.000 es la cuota, por ejemplo, de la AMP. Además, mensualmente hay que asociarse y ponerse. Y bueno, uno tiene que ir, sí, uno tiene que ir y ante la AMP, si sale esta ley, tiene que ir y ahí te dan un certificado. Por ejemplo, vos, Juan Cancio, vas a tener que ir si esta ley se aprueba. También acá está nuestro compañero, el otro señor. Yo no voy a hacer, yo voy a actuar de contrabando. No, pero vas a estar plausible de penas, No ¿verdad? importa. Por eso nosotros estamos en contra de esto. Acá el señor también, nuestro colega, ha ido a varias reuniones y ha escuchado, ¿verdad? Por eso la mayoría, el 99,9% de los músicos estamos en contra de eso, y que conste que una de los requisitos también que se pide es que uno tenga un diploma de una academia o de un instituto. Y en este caso, nosotros que estamos... Pero, por ejemplo... ¿Quién es el que te va a tomar el examen? ¿César Burián? Pero, le va a tomar César Burián el examen a Luis Álvarez. Yo quiero destacar a Juan Cancio Martínez, a Juan Cancio Barreto, a Alberto de Luque, a todos ustedes. ¿A Kemil Yambay? A Kemil Yambay. A Kemil Yambay, sí. Bueno, nosotros queremos destacar que en esta lucha en contra de esta ley estamos tanto personas que tenemos nuestros títulos, ¿verdad?, de profesor superior, como personas que no. Nosotros estamos peleando para que todos los músicos seamos iguales Ellos ante la son ley. músicos de la Sinfónica Nacional. Somos músicos de la Orquesta Sinfónica, el compañero Alejandro, y yo soy músico de la Orquesta de la Universidad del Norte. Tenemos nuestros títulos, pero igual estamos peleando, ¿verdad?, por los derechos de todos los colegas. Qué maravilla. Le agradecemos. Bueno, déjame un poquito. ¿Sabes qué? Nosotros, profe, nosotros que somos analfabetos de la música, Nada que ver. ustedes que son leídos en esto, Usted que nos maestro. apoyen muchísimo. Bueno, déjame un poquito. Antes que nada, señoras y señores, muy buenos días. Un beso a mi querida amiga Tinola, que acaba de llegar de París. Mi querida suegra. De París, un beso, Tinola, para vos. Bueno, Juan Cancio, mi presencia aquí en este programa de la red familiar obedece en apoyar a estos jóvenes músicos que son el presente y son el futuro. Así es. Vos sabés que en el año 2009 me despedí en la Plaza de la Democracia, me despedí del escenario, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, yo me despedí, mis amigos, tuve el accidente, volví a nacer y por eso sigo cantando. A lo mejor para algunos de los que no saben, ustedes saben que yo me crié en Buenos Aires con los próceres musicales de la patria, con José Asunción Flores, Francisco Alvarenga, Arminio Jiménez, Lara Vareiro, Roa Bastos y otros tantos. Me decían, Rodríguez, prepárate Rodríguez. Jamás me pidieron carnet. Recorrí el mundo cantando durante 25 años, jamás me pidieron carnet en ninguna parte del mundo. Y ahora, Juan Cancio, a vos primerito te vamos a pedir. Bueno, aquí estamos entre amigos. Sí, amigo, apura y pata maché, déjame cantar una canción. Bueno, listo. Dale en fa mayor, acompañando. Aparicio Orequeina. Quiero dedicar a todos los grandes maestros de la música, en fa mayor, Shembo Ejarebe. Bueno. Bravo, maravilloso. ¿Qué? ¿Un micrófono? ¿Cuál como enseñando gente? En fa. Gracias, maestro. Arpa, la introducción. Aparicio el Bopúbila de arpa. En fa mayor.
peña se mando ay, lo mismo se apura hey, ya había palomita. Los años no vienen solos. Disculpa la audiencia, los años no vienen solos. Está con dereje hoy con su vicariaí, amañe y paitabi, o se ponayo ahí. Ayer voy menende a ver, voy ande yurubí, regresará muy potí, a un bimbín de la pecu. Coco es hebero, esa es pasamos, a coin de cuñata y abad y coto y acerca tu se tuya, once más a ti, acero anda y saí, de que más será pena. ¡Venga, va! Bien, bien. Señores, volvemos en un momento. Alberto, a vos no se te va a dar el carnet. Te olvidaste de la letra. Volvemos en un momento. Muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Estuvimos en el Festival de Cazapá y estuvo Lucero Velar con Los Castillos. Sí, señor. Bueno, esta nena es un espectáculo y ahora nos envió 2 discos. Ella está en San Pablo, está volviendo en estos días. El contacto del 0981 47 49 96. Con espectacular. Los Castillos están llevando muy alto nuestra música. Están actuando. Sí, y está también ella con los Meninos de Goiás. Ah, hey, muy Marcos. Muy buen nivel. ¿Y cómo el tema del...? Tenemos un tema con los muchachos después. ¿Así va a ser? Esta mención, sí. ¿Y por qué no haces primero la mención, Y Marcos? porque las cosas buenas del verano, compadre, deberían durar mucho más. Como tus paquetigos de verano que te dan más de lo que crees. Con los paquetigos de llamadas hablas 30 minutos pagando solo 2. Con tus paquetigos de mensaje podés mensajear desde 500 guaraníes. Así bien. Sí. Y la parte más difícil es con tus paquetigos de internet tener 2 megas de navegación en el celular. Por tan solo también 500 guaraníes. Suscríbete gratis, te hablan de Gustavo. Gratis, asterisco 222, numeral, y elegí el paquetigo de verano que va contigo y con todos nuestros amigos. Sí, maravilla. Qué espectacular. Sí. Mario Agustín Llanes, Reina. Hay un tema que vos hiciste que fue un éxito. Sí, fue una noche en Sapporo cuando subimos en Japón, ¿verdad? En una noche de Navidad, de nostalgia hacia nuestro terruño, nació esta canción que lleva por título Tierra Idolatrada. Y con esto queremos decirles muchas gracias. Canción. Estos mis versos que han nacido para ti. Yo sufro mucho en la distancia tu añoranza, que yo quisiera acallar Shemboraú. En esta noche de nostalgia tan lejana, quiero que llegue mi canción sentimental a esta tierra que yo añoro desde lejos. Patria querida, os regresaré a
noche de nostalgia tan lejana. Quiero que llegue mi canción sentimental a esta tierra que yo añoro desde lejos. Patria querida, os Buena reina, muy bien. Bien, excelente. La peña entre amigos vuelve en un momento. Muy bien. ¿Cuál es mi...? Bueno, Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Señor Marcos Brizuela. Este ñandutí que adorna nuestro set y todo lo que nos hace disfrutar de la peña, aparte de la música, tenemos que agradecer al Instituto Paraguayo de Artesanía. Teófilo del Puerto, entre Capitán Pedro Villamayor y Doctor Prieto. En Villamorra, los teléfonos 526. Villa Aurelia. Villa Aurelia, 526, 533 al 5. Muy bien. ¿Usted no jugaba en Villa Aurelia en el Sport UI? No, señor. Yo jugaba En el club General Genes. General Genes, mi club querido. Sí. Después jugué en el Deportivo San José y estaba... Además está decir que después descendieron todos esos clubes. Sí, realmente. ¿Cierto? Eso hay que destacarlo. No, padre. Después, mi General Genes terminó, sigue. Usted es el mejor requintista. No así como futbolista, fue importante. Bueno, señores, terminó nuestra peña, Marco. Quiero darle un beso grande a mi querida suegra que acaba de llegar de un viaje muy largo. Bienvenido, Tinito. Te amo muchísimo. O sea que Tati y Tino, por favor, espérenme, ya voy para almorzar. El beso para la suegra y para la hija, che. No, todo el día luego. Ah, bueno. Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias, los mensajeros del Paraguay Gracias, y grupo compañeros. Tetagua. Allí que viene ahora. Dijiste bien. Tetagua. Gracias al carnet. Bueno. Muchísimas gracias por la presencia, Marco. Un domingo más, compañero. Realmente y nos espectacular. despedimos. Gracias, ¿Qué tema, compañeros. Marito? Gracias. Seco cuerpos tenían con la verdad, Mariela. Vale, Mariela. Bueno, dice así. Se pomanambu supa, se masete hasete ay, ambua y boya boray, se nupa pecuara. Se yo pe hacer api, o más menos se pide, añando con peride, se rubiba y salende. Mochegoga y abacueros en Goba, Guaraní, Arapora. Acareña pesamba, acá en Aurão, como xoxo, apobetu, seco cuerpo tiriacuá. Amo bem, amo tobe, oi me cupetendipe, adia cara, muito bem, de agressão, de opoipa, cumero, Pepe, Tijaré, Paracuepe, Seco Cuero, Mocacuamba.
koi be yuru akua Pihare ake mi aya O se va kushe kokwebe A esa va upa se kebe Llega mi opaka Aumi ba ello waka